Bien, continuando con el video anterior que hemos empezado a trabajar con el concepto de integral en el campo complejo, vamos a continuar un poco más, vamos a avanzar un poco más, vamos a definir ahora integral de contorno, ¿sí? Un contorno obviamente que va a ser un camino que puede ser abierto o cerrado, que cumple ciertas características, ¿no? En este caso vamos a definir, ¿sí? Por ejemplo, un camino C que va a estar dado en forma paramétrica. Acá vamos a usar como parámetro la variable t, ¿sí? Algunos autores suelen usar otra variable, suelen usar la variable tita, la variable, es decir, la letra griega tita, es lo mismo, ¿sí? Fíjese que acá tenemos intervalo cerrado AB, puede ser intervalo cerrado o puede ser intervalo abierto, porque en definitiva estamos trabajando que agreguemos o no agreguemos los extremos, es un punto y no va a variar en nada en la integral, ¿sí? Pero por lo general se trabaja con un intervalo cerrado. Entonces vamos a tener un camino C que va a estar dado en forma paramétrica de la forma z igual z de t, ¿sí? Donde t es el parámetro y t pertenece a un intervalo real AB. A y B son números reales, es un intervalo real, el llamado intervalo paramétrico, ¿sí? ¿Y qué vamos a exigir? Vamos a exigir que la función f, que es la que vamos a integrar, sea continua sobre C. Es obvio que si la función f es continua sobre un camino C, en realidad es continua sobre una región más grande, donde el camino C está contenido en esa región, ¿sí? Eso se sobreentiende, por ahí no está dicho, pero se sobreentiende que siempre que digamos que un camino, que una función f sea continua o sea derivable o sea analítica sobre un camino C, se sobreentiende que es continua o derivable o analítica sobre una región más grande, tal que ese camino C está contenido en esa región. Así que eso lo aclaramos. Entonces, tenemos que f es continua sobre un camino C y el camino C está dado en forma paramétrica a través del parámetro t como z igual z de t con t perteneciente al intervalo paramétrico real AB. Entonces, se define la integral sobre el camino C de la función compleja f de z diferencial z como la integral, fíjense, como la integral entre a y b. A y b recuerden que son los extremos del intervalo paramétrico, como la integral entre a y b de la función compuesta f de z de t por z' de t diferencial t. Que en realidad esto no es nada descabellado, porque fíjense que si acá tenemos la integral de f de z y z a su vez depende de la variable t, entonces vamos a tener una función de función. O lo que vamos a hacer es que f, entre comillas, f, ¿sí?, se mueva o varíe, digo entre comillas porque las funciones de variable compleja no tienen representación gráfica, por eso digo entre comillas, pero para que se entienda el concepto, cuando yo digo f de z de t, lo que estoy obligando es a que f, la función f, tome los valores, ¿sí?, de z que están sobre el camino. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces f de z sería f de z de t, y por regla de la cadena, ¿sí?, y diferencial de z, si ustedes diferencian a ambos miembros, diferencial de z, ¿qué va a ser? Va a ser z' de t, la derivada de z respecto de t, por diferencial de t, que es lo que aparece acá. Entonces, a la hora de calcular una integral de contorno sobre un camino, ya sea abierto o cerrado, ¿sí?, lo vamos a parametrizar, el camino, lo vamos a parametrizar, y vamos a utilizar esta integral, que esta es una integral compleja, pero los límites son reales. A y b son justamente reales, porque son los valores extremos que puede tomar el parámetro t. Pero este resultado obviamente que puede ser complejo, ¿no? Obviamente. Veamos un ejemplo de un camino abierto y un camino cerrado. Por ejemplo, supongamos que el camino C está dado por la ecuación z de t igual a t más it, donde el parámetro t pertenece al intervalo cerrado 0, 1. ¿Sí? Bueno, primero, antes de calcular la integral, si quisiéramos saber sobre qué camino nos estamos moviendo, bueno, llamamos a la parte real x, llamamos a la parte imaginaria y. En este caso, como x y y son iguales, ¿sí?, las igualamos y nos termina quedando como camino la recta y igual a x. Así que en realidad la recta y igual a x en forma paramétrica se la va a parametrizar en forma compleja, paramétrica, se la va a parametrizar como t más it.
Y en este caso, como t varía de 0 a 1, bueno, cuando t vale 0, tenemos el punto A, 0, 0, que es de donde comienza el camino. Y cuando t vale 1, x y y también vale 1, que lo vamos a llamar b. Así que la integral, esta integral de esta función compleja, acá vamos a integrar la función z cuadrado diferencial z, la vamos a integrar sobre el camino que va desde el origen, 0, 0, que sería el punto A, al punto B, que sería el extremo final. Este sería entonces el segmento de recta por donde nos vamos a mover. Repito, yo puedo dibujar el camino de integración, lo que no puedo dibujar obviamente es la función, porque ya dijimos que no tiene representación gráfica. Así que este camino parametrizado me está representando gráficamente en el plano Z este segmento de recta que va desde el punto A al punto B. Bien, entonces, aplicando la definición de integral de contorno, vamos a tener que la integral sobre el camino C, sobre este segmento de recta, de la función z cuadrado por diferencial z, va a ser igual a la integral entre 0 y 1, ¿sí? Porque a vale 0 y b vale 1, la integral entre 0 y 1, ¿de quién? De f de z de t. Bueno, f de z es z cuadrado, por lo tanto, si vamos a componer y z es t más it, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar t más it todo al cuadrado. Por, dice, z' de t. Derivamos respecto de t. La derivada de t vale 1, así que nos quedaría 1 más i por 1, 1 más i. Así que z' de t va a ser 1 más i. Diferencial t. Si ustedes observan, ya esta integral es muy sencilla, ¿sí? Esto es lo que se conoce, igual que acá, esto es lo que se conoce como una integral compleja de variable real, porque la variable de integración es t, que es una variable real, pero el resultado va a ser un número complejo. Se la conoce entonces como una integral compleja de variable real, ¿sí? Bueno, fíjense que acá podríamos desarrollar el cuadrado, o algo más fácil, podríamos extraer factor común t. Si de acá adentro extraemos factor común t por propiedades de la potenciación, nos quedaría t al cuadrado, ¿sí? T al cuadrado por 1 más i al cuadrado. Repito, si yo extraigo factor común de acá adentro de esta potencia, nos queda t al cuadrado por 1 más i al cuadrado. Pero resulta que 1 más i al cuadrado por 1 más i, que ya la traíamos, eso es 1 más i al cubo. Y por ser una constante, por las propiedades que ya vimos, podemos extraerla de la integral. Entonces nos queda 1 más i al cubo por la simple integral entre 0 y 1 de t al cuadrado diferencial t. Esta es una integral real, la integramos, t al cubo sobre 3 entre 0 y 1, aplicamos Barrow, y lo multiplicamos por la constante que ya traíamos. Así que nos da como resultado 1 más i al cubo sobre 3. Y lo dejamos expresado así. Si no, pueden desarrollar el cubo de ese binomio, ¿sí? Lo dividen por 3 y van a obtener el número complejo que sería el resultado. Y si no, queda expresado de esta manera. Entonces, como ven, la integral sobre este segmento de recta que va desde el 0, 0 al 1, 1, ¿sí? O desde el punto A al punto B, de la función z cuadrado, nos dio el número complejo 1 más i todo al cubo sobre 3. Donde acá teníamos el camino parametrizado y con esto lo que hicimos ver es justamente su representación. Esto sería para una integral sobre un camino o un contorno abierto. Vamos ahora a un ejemplo de una integral o sobre un camino o contorno cerrado. No hay variación. La cuestión es poder parametrizar el camino, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿sí? Nos dan el camino o el contorno C, fíjense que está dado por z de t igual a z sub 0 más ρ sub 0 por e a la it. ¿Qué representa esto? Esta ecuación z de t igual a z sub 0 más ρ sub 0 por e a la it, lo que representa es una circunferencia centrada en z sub 0 de radio ρ sub 0. Repito, esta ecuación que tenemos acá lo que representa geométricamente es una circunferencia centrada en el complejo z sub 0 de radio ρ sub 0. Donde fíjense que acá la variable es t, el parámetro es t, podríamos haber usado la variable tita, algunos autores acá para este ejemplo hubieran usado la variable tita, es lo mismo. Donde tita, fíjense que varía de 0 a 2pi, por lo tanto da un giro completo, porque podría ser de 0 a pi, significa medio giro. ¿Sí? Podría ser de pi a 0, también es medio giro, pero bueno, ahí si es de 0 a pi, de pi a 0, ¿sí? A la hora de representarlo, eso lo que va a determinar es el sentido del recorrido, ¿sí? Si lo recorro en un sentido, lo recorro en otro.
En este caso, como el parámetro t varía de 0 a 2pi, da un giro completo. Así que entonces esto representa, acá tenemos una circunferencia centrada en z0 de radio ρ sub 0, ¿sí? Y como el parámetro t varía de 0 a 2pi, la estamos recorriendo en el sentido positivo o antihorario. Y acá hacemos una observación. Para un contorno cerrado, ¿cuándo se dice que se recorre en sentido positivo o antihorario? Bueno, antihorario es fácil, porque nos damos cuenta que va en sentido contrario al movimiento de las agujas de un reloj. Pero digo, ¿cuándo en un contorno cerrado se dice que se va a recorrer en sentido positivo? Cuando imaginemos que estamos caminando sobre esta curva, ¿sí? Y la región que encerramos, a medida que vamos caminando y damos una vuelta completa, la región que encerramos queda a nuestra izquierda, ¿sí? Imagínense, repito, una persona que vaya caminando sobre esta curva y al dar un giro completo, la región que él encerró está a su izquierda. En ese sentido decimos que se recorre en sentido positivo, ¿sí? O también llamado antihorario. Después también vamos a ver para caminos abiertos cuando un recorrido también es de sentido positivo o negativo, pero lo que pasa es que en un camino abierto ya no podemos hablar de antihorario. Bueno, ahí va a depender justamente del parámetro, pero bueno, eso lo vamos a definir después, ¿sí? Y esa definición me va a servir ya sea para caminos abiertos como para caminos cerrados. Lo que pasa es que en un camino cerrado es fácil de verlo. Punto 1. Punto 2. Estamos trabajando sobre integrales de contornos, lo que se llaman contornos simples. Bueno, esto tiene que ver con las características de un contorno. Esto lo van a encontrar, por ejemplo, en el texto de Análisis Matemático 3 de Benedetto Frediani Vini, que es uno de los textos que ya les mandé. ¿Sí? Yo después les voy a indicar en dónde las características que tiene que cumplir un contorno, ¿sí? Las características que tiene que cumplir una curva para que sea un contorno, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, podemos tener la integral sobre una lemniscata. La lemniscata tiene la forma de un 8, ¿sí? La forma de un 8. Matemáticamente se la conoce como lemniscata, ¿sí? O lemniscata de Bernoulli, ya que fue él el que la descubrió. Decimos, eso es un camino cerrado, ¿sí? Un 8 o un infinito es un camino cerrado. Pero, por ejemplo, ya no es un contorno porque no va a cumplir ciertas características y una de ellas es que el 8 se corta, el 8 pasa dos veces por el mismo punto, que es justo donde se corta, ¿sí? Pasa dos veces por el mismo punto. Es decir, que para dos valores distintos de t, del parámetro t, ¿sí? Para dos valores distintos de t dentro del intervalo AB, va a parar a la misma imagen porque justamente está pasando dos veces, ¿sí? Por el mismo punto. Y bueno, eso es lo que no tiene que suceder cuando se define concepto de contorno. En el caso de que si tuviéramos que calcular una integral sobre un 8, y bueno, lo haremos sobre uno de sus lados, es decir, sobre uno de sus pétalos, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, lo multiplicaremos por 2, ¿sí? Porque justamente no va a cumplir con el concepto de contorno, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de contorno, estamos hablando, en el caso de ser un camino o un contorno cerrado, estamos hablando de lo que se llama una curva simple, ¿sí? Una curva simple cerrada. Cuando digo simple me refiero que no se corta a sí misma. Cerrada significa que tanto el extremo inicial como el extremo final, ¿sí? Valen lo mismo porque justamente es cerrada, ¿sí? Entonces a toda curva simple cerrada, ¿sí? A toda curva simple cerrada continua, obviamente, a toda curva simple cerrada continua se la conoce como curva de Jordan, con J. Jordan o Jordan, como quieran, matemático francés del siglo XIX. Sí, fines del siglo XIX. Decíamos entonces, cada vez que nosotros trabajemos con contornos cerrados, vamos a estar trabajando con curvas de Jordan, es decir, curvas simples cerradas. Una elipse, una circunferencia, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, esas son curvas simples cerradas, ¿sí? En el caso de ser una lemniscata, es decir, un 8, bueno, como se corta a sí misma, entonces trabajaremos con una parte de ella y después en este caso si hay simetría la multiplicaremos por 2, en el caso de querer la integral sobre todo el contorno completo, en ese caso. Igual en el práctico no hay problema porque no hay ninguna integral que sea sobre un contorno, sobre una curva que se corte a sí misma, no hay de esos casos. Es decir, se trabaja sobre contornos abiertos o contornos cerrados, que cumplen con estas características, ¿sí? Bien, entonces,
decíamos, esta va a ser la ecuación de una circunferencia centrada en z0 de radio ρ sub 0. ¿Sí? Y como el parámetro t varía de 0 a 2pi, da un giro completo. ¿Y cuál es la integral? Bueno, me piden la integral, fíjense, curvilínea cerrada, y acá también hago otra observación. Cuando estamos trabajando con integrales sobre caminos cerrados, lo vamos a representar de esta manera, ¿sí? ¿Ven? Con el circulito con la flecha, en el sentido positivo o antihorario. Y cuando trabajamos con contornos abiertos, directamente lo escribimos así, fíjense que ya no tiene el circulito. Esa es la diferencia para trabajar sobre un contorno abierto y trabajar sobre un contorno cerrado. Entonces, me piden calcular la integral sobre un contorno cerrado sobre esta circunferencia de la función diferencial de z sobre z menos z0. ¿Sí? Diferencial de z sobre z menos z0. De hecho, esta integral va a volver a aparecer varias veces en otros temas que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este caso obviamente vamos a trabajar con esta fórmula. Acá ya tenemos parametrizado el camino, ¿sí? Ya lo tenemos parametrizado el camino, ¿sí? Entonces, simplemente usamos la fórmula. Entonces, vamos a tener que la integral curvilínea cerrada sobre el camino C, que es esta circunferencia, de la función diferencial de z sobre z menos z0, va a ser igual a la integral entre a y b, en este caso a y b es 0 y 2pi, la integral entre 0 y 2pi de, bueno, a ver acá, diferencial de z sobre z menos z0 es lo mismo que tener 1 sobre z menos z0 por diferencial de z, así que la función f de z en este caso es 1 sobre z menos z0, ¿sí? Pero si ustedes observan bien, z menos z0, voy acá a la parametrización, porque fíjense que tenemos que hacer la composición de funciones. Si ustedes miran bien, esto sería z, está bien que dice z de t, pero sería z igual z0 más ρ sub 0 por e a la it. Si restamos a ambos miembros z0, ¿qué tendríamos? Z menos z0, repito, si restamos a ambos miembros z0, tendríamos z menos z0 igual a ρ sub 0 por e a la it. Y resulta que z menos z0 justamente es lo que tenemos ahí. Entonces, donde dice z menos z0 lo reemplazamos por ρ sub 0 por e a la it. Ven, acá está. ρ sub 0 por e a la it. ¿Sí? Y diferencial de z, ¿se acuerda que se convertía en z' de t por diferencial de t? Y bueno, entonces, si ustedes diferencian a ambos miembros, z' de t, la derivada de una constante es 0, acá sería ρ sub 0 por e a la it, por la derivada del exponente que me va a dar i. ¿Sí? Por la derivada de e a la it es e a la it por i. Entonces, nos quedaría que z' de t va a ser igual a ρ sub 0 por i por e a la it. Y eso es lo que está escrito ahí arriba. ¿Sí? ¿Ven? Diferencial de z va a ser ρ sub 0 por i por e a la it por diferencial de t, obviamente. Y fíjense que acá se simplifica el ρ por e a la it del numerador con el del denominador, se simplifica y nos quedó solamente la constante i. Y por ser una constante sale de la integral, así que en el paso siguiente nos quedó i por la integral entre 0 y 2pi de diferencial de t. Esto que es t entre 0 y 2pi, esto nos termina dando 2pi por i, 2pi i. Y ahí tenemos el resultado de la integral. Fíjense entonces, una integral que aparenta ser complicada, obviamente parametrizando el camino, que en este caso es una circunferencia, ¿sí? Fíjense cómo con la parametrización queda una integral extremadamente sencilla. Así que acá tenemos entonces el resultado 2pi, que sería la integral de esta función sobre una circunferencia centrada en z0 de radio ρ sub 0, ¿sí? Bien, así que esta fórmula es bastante piola, ¿sí? Bastante buena a la hora de calcular integrales sobre contornos abiertos y contornos cerrados. Bien, otra cosita más. Esta integral también, mejor dicho, este método también lo podemos usar si acá adentro nos cae alguna singularidad, ¿sí? De hecho, fíjense que cae una singularidad, porque si ustedes miran la función 1 sobre z menos z0, esta función es analítica, 1 sobre z menos z0 es analítica en todo el plano complejo, menos en ¿dónde? En z0, porque es donde me hace 0 el denominador, ahí deja de ser continua, por ende deja de ser derivable, por ende deja de ser analítica. ¿Qué significa? Que el integrando de esta función es analítica en todo el plano complejo menos en el z0, y resulta que z0 es el centro de la circunferencia.
¿sí? A ver, no tiene que por qué ser la singularidad de la singularidad de la función no tiene que necesariamente ser el centro de una circunferencia. Digo, podría caerme acá adentro. En este caso, bueno, en este caso está hecho a propósito, ¿sí? El centro de la circunferencia coincide con la singularidad. Pero, por ejemplo, el centro podría ser Z0 y yo podría tener una singularidad por acá arriba, por acá, y me sigue cayendo dentro del camino de integración. Bueno, cuando pasa eso, cuando nos cae una singularidad dentro del camino de integración, ahí lo que conviene es justamente parametrizar el camino y trabajar con esta fórmula. Pero ya vamos a ver que existen otros métodos sin necesidad de tener que parametrizar el camino, ¿sí? Sin necesidad de tener que parametrizar un camino y demás, porque a veces se complica, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros métodos cuando me cae una singularidad y cuando me cae más de una singularidad dentro del camino de integración, ¿sí? Dentro del camino del cual yo voy a integrar. Pero por ahora lo trabajaremos de esta manera, ¿sí? Bien, sigamos entonces. También acá otra observación. Bueno, la función z cuadrado es analítica en todo el plano complejo. Ahí no va a haber ningún problema. Pero la observación que quería hacerles es ¿qué pasa cuando yo voy de A a B, voy por este camino y justo paso por una singularidad? Porque podría pasar, bueno, ahí estamos en un problema. Porque si el camino de integración pasa por una singularidad, entonces la integral, en ese caso, la integral no va a existir, ¿sí? No se va a poder calcular. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? A la hora de calcular una integral, que yo sé que tiene singularidades, bueno, el camino que vamos a elegir. El camino me tiene que sortear, ¿sí? La singularidad, porque si no estamos en un problema, en ese caso. Bien, sigamos entonces. Como tenemos, esto simplemente es a modo de información, porque en el práctico no hay ningún ejercicio que tenga que ver con teorema de Green. Así que quédense tranquilos que en eso yo no voy a tomar nada, pero simplemente lo muestro para que sepan que existe también, ¿sí? Como tenemos el teorema de Green en el plano, también tenemos su forma compleja, la forma compleja del teorema de Green, ¿sí? Pero la idea es exactamente la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros, por ejemplo, acá? Bueno, ¿ven? Lo que establece el teorema de Green ahí, lo que establece el teorema de Green en este caso, es que, por ejemplo, sean P de X y Q de X continuos, ¿sí? Con derivadas parciales continuas en una región D, es decir, que la P y la Q son continuas con derivadas parciales primeras, obviamente continuas en la región D, significa que son de clase C1, ¿ven? P y Q pertenecen a las funciones de clase C1 en D, eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Y además también P y Q tienen que ser continuas sobre la frontera de D, la frontera de D que sería la curva C, así que tanto P y Q son de clase C1 sobre D y sobre su frontera, ¿no? Sobre su frontera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Y bueno, vamos a tener que la integral curvilínea cerrada sobre el contorno C, ¿sí? De esto que tenemos acá, ustedes ya bien saben de análisis 2, eso va a ser igual a la integral doble sobre el recinto D de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y, diferencial de área, es decir, diferencial X, diferencial Y. Es decir, que una integral de línea, ¿sí? La podemos convertir en una integral doble. Bueno, este es el resultado que ustedes ya conocen de análisis 2 para el teorema de Green. Esto es lo que sería el teorema de Green en el plano, Sí, obviamente, el teorema de Green en el plano. Pero fíjense que acá tenemos su equivalente también, pero en variable compleja, donde ahora, fíjense que vamos a trabajar con una función también de dos variables, pero fíjense que las variables ahora son lo que se llaman las variables complejas conjugadas, que lo vimos también en uno de los primeros videos, z y z conjugado. Z es x más y z conjugado x menos y, ¿sí? Fíjense que va a ser muy parecido. De hecho, gráficamente la representación, la interpretación geométrica es la misma, ¿sí? ¿Qué vamos a decir acá? Que bueno, que por ejemplo, vamos a tener que la f de z conjugado es continua con derivadas parciales continuas, ¿sí? Con derivadas parciales continuas en una región D. Acá lo tenemos, que f de z y z conjugado pertenece también a las funciones de clase C1 sobre D y también sobre la frontera de D, obviamente, ¿sí? Y
Entonces, siendo z y z conjugado lo que se conocen como las coordenadas complejas conjugadas, vamos a tener que la integral de línea o la integral curvilínea sobre la curva C, ¿sí? Que es un contorno cerrado, de esta función diferencial z, va a ser igual a 2i por la integral doble sobre el recinto D de la derivada parcial de f respecto de z conjugado diferencial área, que ya dijimos que esto es diferencial x, diferencial y. Pero vuelvo a repetir, esta sería la forma equivalente del teorema de Green en el plano, pero llevado a la variable compleja. También hay una interpretación, como vemos, una interpretación compleja del teorema de Green que ya uno conoce de análisis 2. Obviamente que hay una demostración, para pasar de acá a acá, obviamente que hay una demostración con respecto a esta fórmula. ¿Sí? Bien, y obviamente que el teorema de Green, ¿sí? El teorema de Green es válido no solamente para regiones simplemente conexas, sino para regiones múltiplemente conexas, ¿sí? Y acá también hago otra observación. ¿Qué significa que una región, y lo muestro acá, una región sea simplemente conexa o múltiplemente conexa? Una región es simplemente conexa. Primero doy la definición obvia, ¿sí? Una región es simplemente conexa, ¿sí? Una región, como en ese caso, que es cerrada, pero podría ser el semiplano superior también, ¿sí? O un cuadrante. Una región simplemente conexa, ¿sí? Es aquella que carece de agujeros, ¿sí? Una región simplemente conexa, repito, es aquella que carece de agujeros. Ojo, porque una cosa es decir una región es conexa y otra cosa es decir simplemente conexa, ¿sí? Simplemente conexa. La definición que pueden llegar a encontrar en algunos textos es que, por ejemplo, como en este caso, esta región D es simplemente conexa, porque fíjense que esta región D, el contorno C, lo podemos reducir. Imagínense que esto fuera de goma, lo podemos ir reduciendo, comprimiendo hasta llevarlo a un punto y no nos salimos de D, ¿sí? No nos salimos de la región D, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir acá? Lo que estoy queriendo decir acá, ¿sí? Que una región D se llama simplemente conexa si cualquier curva simple cerrada, ¿sí? contenida en D, se puede contraer a un punto sin salirnos de D. Es lo que yo les decía acá. Si yo la curva C la puedo contraer hasta llevarla a un punto sin salirme de D, entonces significa que es simplemente conexa. Fíjense que si acá hubiera habido un agujero, yo eso no lo puedo hacer. Si yo la curva C la quiero contraer hasta llevarla a un punto y acá dentro hay algún agujero, lamentablemente no lo voy a poder hacer. Es decir, para poder llevarla a un punto voy a tener que pasar por ese agujero. Entonces ya no sería simplemente conexa. En ese caso sería múltiplemente conexa. Cuando tiene un agujero ya sería múltiplemente conexa. En el caso de tener la región un agujero, se la llama doblemente conexa. Si tiene dos agujeros, se la llama triplemente conexa. ¿Por qué? Bueno, porque si acá hubiera un agujero, ¿sí? Ya dijimos que sería una región múltiplemente conexa. En este caso se la llamaría doblemente conexa. ¿Por qué? Porque la región esta chiquitita, la del agujero estoy diciendo, la región chiquitita, ella sola, por sí sola es conexa, y toda la otra región que está por fuera, ¿sí? Es conexa. Y ahí voy a la definición de conexa. Cuando un conjunto, ¿sí? es conexo. Un conjunto es conexo cuando yo, para cualquier par de puntos del conjunto, lo puedo unir por una poligonal que me quede totalmente contenida en el conjunto, ¿sí? Eso significa que sea conexa. Entonces, decíamos, si tiene un agujero va a ser doblemente conexa porque el agujero solo, él solito, es una región conexa y todo lo que está afuera es una región conexa, ¿sí? Y como les comentaba recién, si quieren yo lo muestro acá, un conjunto es conexo, ya no estoy hablando de simplemente conexo, sino conexo. Un conjunto se dice conexo cuando para cualquier par de puntos del conjunto, ¿sí? yo lo puedo unir con una poligonal. Una poligonal es una unión de segmentos, ¿sí? Una unión de segmentos. Cuando yo lo puedo unir por una poligonal totalmente contenida en el conjunto. Entonces, fíjense, yo puedo tener, por ejemplo, esta región que tiene un agujero, ¿sí? Es todo esto. ¿Ven?
yo puedo tener esa región, fíjense, esa región es múltiplemente conexa. Es conexa, ¿sí? Pero no es simplemente conexa. Es conexa ¿por qué? Y porque yo tomo un punto P de acá, tomo un punto Q de acá, y fíjense que yo lo puedo unir a través, fíjense, ahí dibujé una poligonal. Puedo unir el punto P y el punto Q, lo puedo unir a través de una poligonal, totalmente contenida en él, ¿sí? Para cualquier par de puntos de esa región, con que yo encuentre una poligonal que me los una y que esté totalmente contenida en el conjunto, alcanza para decir que es conexa esa región. Pero no es simplemente conexa. ¿Por qué? Porque tiene un agujero, ¿sí? ¿Por qué? Porque era lo que yo les comentaba recién. Porque fíjense, si yo ahora, a ver si lo alcanzan a ver, si yo ahora, por ejemplo, dibujo esta curva, la dibujé ahí en verde, ¿sí? Si yo dibujo esta curva, esa es una curva simple cerrada, ¿sí? Simple porque no se corta a sí misma y cerrada, es decir, una curva de Jordan. Si yo puedo, ahí, ¿sí? Si yo puedo dibujar una curva de Jordan, que la puedo contraer hasta llevarla a un punto sin salirme del conjunto, entonces va a ser simplemente conexo. Y en este caso esto no sucede justamente porque hay un agujero. Porque si yo esta curva verde la comprimo hasta llevarla a un punto, en algún momento voy a tener que salirme del conjunto. En algún momento voy a tener que pasar por ese agujero. Así que ese conjunto que yo dibujé ahí está. Ese conjunto que yo dibujé ahí es conexo, pero no es simplemente conexo. Este ejemplo es un ejemplo de múltiplemente conexo. En este caso en particular se lo llama doblemente conexo. ¿Por qué se lo llama doblemente conexo? Porque el agujero solo, esta región que está ahí en blanco, él solo es conexo. En base a la definición que vimos recién, él solito es conexo. Y todo lo que está afuera es conexo. Es decir que, por decirlo de alguna manera, el complemento de esa región azul, ¿sí? Está formado por dos conjuntos que cada uno por separado son conexos. Cada uno por separado son conexos. Por eso se lo llama, cuando tiene un agujero, doblemente conexo. Si tiene dos agujeros, triplemente conexos, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, esto también aparece en el texto. Esto, por ejemplo, de simplemente conexo, múltiplemente conexo, aparece en el texto de variable compleja de la C de Young de Spiegel. Ahí también lo van a encontrar, esto que yo les estoy comentando. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué recalco esto de conexo, simplemente conexo? Porque a partir de ahora, los teoremas que empecemos a ver, justamente dentro de las condiciones van a hablar de sea un conjunto de simplemente conexo, sea un conjunto de múltiplemente conexo, digo. Entonces, para tener una idea de qué estamos hablando, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, para ir terminando, ¿sí? Y vamos a dejar acá, tenemos el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy, ¿sí? El teorema de Cauchy, matemático francés de fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Es uno de los padres de la teoría de variable compleja, ¿sí? Cauchy, el otro padre va a ser Riemann, ¿sí? De hecho van a aparecer, ya hemos visto las ecuaciones de Cauchy-Riemann y demás. Pero bueno, Cauchy va a aparecer varias veces, ¿sí? Va a aparecer varias veces. Bueno, acá hay un teorema que es importantísimo. Este teorema sí se suele tomar en un final, ¿sí? La demostración de este teorema, que es usando la definición de integral, ¿sí? En función de las componentes. Esto lo tienen en los textos, lo tienen en los apuntes, así que lo van a encontrar fácilmente. Pero decíamos que el teorema de Cauchy, ¿qué es lo que establece? El teorema de Cauchy lo que establece es que si, fíjense, si la función f de z, que es la que yo le voy a calcular su integral, la función f de z es analítica en una región D y sobre su contorno, donde el contorno C es la frontera de D, por ejemplo, esta que está acá arriba, ¿sí? Si f de z es analítica en D y sobre su contorno, esta que está acá arriba, ¿sí? Entonces dice, ¿sí? La integral, fíjense, la integral curvilínea cerrada sobre la curva C de la función f de z diferencial z vale siempre 0. Entonces acá me están dando algo muy importante, ¿sí? Porque me están diciendo que si yo voy a calcular una integral sobre una región simplemente conexa, es decir, una región que no tiene agujeros, que no tenga agujeros también significa que hay adentro, es decir, la región que encierra el camino C, no me caen singularidades de la función, porque estoy diciendo que es analítica.
Estoy diciendo que yo acá estoy diciendo que es analítica en D, por lo tanto ahí adentro no me cae ninguna singularidad. No es como en este caso, que estábamos calculando la integral sobre C y da la casualidad, de hecho no es casual, la singularidad de esta función es Z0 y Z0, fíjense, me cae dentro de la región que me encierra el camino C. Entonces, si yo quisiera calcular esta integral usando el teorema de Cauchy, no puedo porque fíjense que la singularidad me está cayendo dentro de la región que encierra mi camino de integración. Y acá lo que me están pidiendo es que justamente la integral que yo voy a calcular sobre C, ¿sí? La región que me encierra el camino C, en este caso D, ahí adentro tiene que ser analítica la función. Es decir, la función tiene que ser analítica ahí adentro y sobre el contorno C. Se sobreentiende que es analítica sobre una región más grande donde esto está dentro de esa región más grande, ¿no? Obviamente. Entonces, si pasa esto, la integral curvilínea cerrada sobre un camino C va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto, por ejemplo, tendría una aplicación, o en este momento se me ocurre una analogía para que se pueda entender, con física, con el cálculo del trabajo de una partícula. ¿Sí? Lo que sería en un campo conservativo. Ustedes saben que si yo quiero calcular el trabajo de una partícula, ¿sí? Por ejemplo, desde un punto A a un punto B, y el campo, ese camino, está dentro de un campo conservativo, ¿sí? Entonces la integral no depende del camino, sino que va a depender del punto inicial y del punto final. Eso también ya lo vamos a ver acá. El equivalente a conservativo en física acá sería analítica, que la función f de z sea analítica. Y en este caso, ¿sí? De vuelta llevado un ejemplo de la física, si yo calculo el trabajo de una partícula sobre un camino cerrado, ¿sí? Si yo calculo el trabajo de una partícula en un campo conservativo sobre un camino cerrado, el trabajo es nulo. El trabajo es nulo. Su equivalente acá, justamente la integral curvilínea me da 0 en este caso. Bueno, a esto se lo conoce entonces como teorema de Cauchy, ¿sí? Este teorema es válido tanto para regiones, como decíamos, regiones simplemente conexas, también como para regiones múltiplemente conexas. Lo que pasa es que en el caso de regiones múltiplemente conexas, bueno, habrá que hacer, ya lo vamos a ver, habrá que hacer algunas modificaciones, pero para regiones múltiplemente conexas también uno podría llevarlo. Simplemente les comento, ¿no? Que este teorema, ¿sí? Se demuestra a partir del teorema de Green. El teorema de Cauchy se demuestra, por eso que yo planteé primero el teorema de Green, porque el teorema de Cauchy se demuestra a partir del teorema de Green. Se utiliza el teorema de Green en forma cartesiana, que ustedes conocen de análisis 2, pero les decía que este teorema, ¿sí? Se demuestra a partir del teorema de Green, ¿sí? Con la restricción adicional que f' de z sea continua en D. Es decir, acá lo que se pide que f', la derivada primera de f de z, tiene que ser continua acá adentro, en esta región simplemente conexa. Eso lo van a encontrar, por ejemplo, en el texto de Análisis 3 de Benedetto, Friulani y Vini, lo van a encontrar así. ¿Sí? Que f de z tiene que ser, la derivada primera tiene que ser continua en D, y D tiene que ser simplemente conexa. Pero en realidad vamos a ver que después puede generalizarse a regiones múltiplemente conexas. ¿Sí? Decíamos entonces que esto se demuestra a partir del teorema de Green con la restricción adicional que f' de z sea continua en D. No obstante, ¿sí? Hubo otro matemático llamado Goursat, ¿sí? Goursat se escribe, como suena con S. Hubo otro matemático llamado Goursat que dio una prueba que suprimió esa restricción, es decir, sacó la restricción esa de que f' de z sea continua en D. ¿Sí? Es decir, que las condiciones son más débiles, por decirlo de alguna manera. Por eso que a este teorema también se lo conoce como teorema de Cauchy-Goursat. También lo van a encontrar en los textos como teorema de Cauchy-Goursat. ¿Sí? Pero en realidad, cuando hablamos del teorema de Cauchy, lo que estamos pidiendo es que f de z sea analítica en D y sobre el contorno, y obviamente que f' de z sea continua ahí adentro. Y si hablamos del teorema de Cauchy-Goursat, vamos a sacar la condición de que f' de z sea continua ahí adentro. Es decir, son bajo condiciones más débiles. Pero en realidad nosotros siempre vamos a trabajar con el teorema de Cauchy, así que no se hagan problema, porque siempre vamos a estar trabajando con el teorema de Cauchy.
¿sí? En este caso. Para terminar, ¿sí? Les muestro algunos ejemplitos, ¿sí? Porque esto me facilita mucho a la hora de calcular integrales. Porque, por ejemplo, fíjense, me piden calcular la integral curvilínea cerrada sobre la curva módulo de z igual 1. Módulo de z igual 1 es una circunferencia centrada en el origen de radio 1, de la función e a la z. Bueno, no la dibujé yo acá, pero e a la z yo ya sé que, de hecho ya sabemos que e a la z es analítica en todo el plano complejo. Y la curva módulo de z igual 1 está dentro del plano complejo. ¿Sí? Esta función no presenta ninguna singularidad, entonces estamos bajo las condiciones del teorema de Cauchy. ¿Sí? El integrando e a la z es analítico dentro y sobre el camino de integración. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy, esta integral vale 0. Directamente, no hace falta hacer ninguna parametrización, nada, directamente vale 0. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Como una misma función, según el camino que me den, puedo usar el teorema de Cauchy o puedo no usar el teorema de Cauchy. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos la integral sobre el camino, fíjense, la integral curvilínea sobre el camino C, módulo de z menos 2i igual a 1, de la función diferencial de z sobre z, es decir, de la función 1 sobre z. ¿Sí? Que es la función inversión que ya hemos visto. Bueno, el camino de integración, ¿quién es acá? Módulo de z menos 2i. ¿Esto qué es? Esto es una circunferencia centrada en 2i, una circunferencia centrada en 2i, ¿sí? Acá abajo, una circunferencia, si no lo muestro de acá arriba, una circunferencia centrada en 2i de radio 1, que es esta curva azul que ustedes ven acá. En el plano z, ahí tienen 2i de radio 1. Ahora bien, la función 1 sobre z, ¿en dónde presenta una singularidad? En el 0, en el origen. La función 1 sobre z es analítica en todo el plano complejo menos en el origen. Ahora bien, el origen, ¿está dentro de la región que encierra el camino de integración? No. Porque justamente el camino de integración es esta curva, que está en azul, y la singularidad está acá abajo. Ven que la singularidad me cae fuera del camino, fuera de la región que me encierra el camino de integración. Por lo tanto, estamos bajo las condiciones del teorema de Cauchy y la integral vale 0. No hace falta parametrizar nada. ¿Sí? No hace falta hacer ninguna parametrización para poder calcular esa integral. Porque justamente la única singularidad del integrando me cae fuera del camino de integración. Entonces, por el teorema de Cauchy, la integral vale 0 y ya está. Ahora bien, volvamos de vuelta a la misma integral, pero con otro camino. Fíjense. Ahora tenemos de vuelta la integral curvilínea cerrada de la función diferencial de z sobre z o 1 sobre z por diferencial de z, pero ahora nuestro camino de integración es la curva C módulo de z igual a 1 medio, que es esta curva verde que está acá, que es una circunferencia centrada en el origen, ¿sí? Una circunferencia centrada en el origen de radio 1 medio. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora sí, la singularidad, z0 igual 0, la singularidad me cae ahí adentro. ¿Sí? Entonces ya no se cumplen las condiciones del teorema de Cauchy. Porque justamente las condiciones del teorema de Cauchy establece que, ¿sí? La función, en este caso el integrando 1 sobre z, tiene que ser analítico ahí adentro. Tiene que ser analítico acá adentro y ahí adentro no es analítico. Por lo tanto, no puedo usar el teorema de Cauchy. Ven que acá puse un signo de interrogación. No sé cuánto vale esa integral. No sé cuánto vale esa integral. Para calcularla podríamos hacer algo parecido a lo que hicimos acá, porque fíjense que esta integral es muy parecida a esta. Porque fíjense que si acá, en vez de diferencial de z sobre z menos z0, supongamos que z0 vale 0. Tenemos diferencial de z sobre z, que es lo que yo tengo escrito acá. ¿Sí? Y este camino, módulo de z igual a 1 medio, lo puedo parametrizar tranquilamente. ¿Sí? Y yo ya sé que el resultado va a ser 2pi. Yo ya sé que el resultado de esta integral va a ser 2pi por i. Eso después ustedes lo pueden corroborar tranquilamente usando esto. Es decir, esto que está acá sería un caso particular de esto que ustedes tienen ahí. Pero digo, fíjense cómo la misma función 1 sobre z, para este camino puedo usar el teorema de Cauchy y para este otro camino no puedo usar el teorema de Cauchy. Entonces fíjense cómo la misma función, según este camino, me da una cosa y según este otro camino, obviamente, que se trata de otra circunferencia, igual que en el caso anterior, pero acá me incluye la singularidad, acá no puedo usar el teorema de Cauchy. Entonces, para calcular esta integral, ¿qué tendría que hacer? Tendría que parametrizar, como hicimos acá, o, como vamos a ver después, existe otros métodos sin tener que parametrizar, porque siempre que haya que parametrizar,
a veces se hace medio pesado. Bueno, vamos a ver que existe otra forma de calcular integrales cuando nos pasa esto, cuando nos cae una singularidad dentro de la región que encierra el camino de integración. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué pasa si me cae más de una singularidad? Porque me puede caer más de una singularidad. Bueno, eso lo vamos a ver después con otras herramientas. Como dijimos, vamos a ir, a medida que me vayan apareciendo estos casos, estas excepciones, vamos a ir ampliando las herramientas. Vamos a ir viendo nuevas herramientas que me van a permitir poder resolver esos casos particulares, ¿sí? Y vamos a ir increyendo en cuanto a métodos, ¿sí? Hasta llegar al método más grande o al método más importante. Acá también hago una observación, porque por ahí, alguno de ustedes por ahí estaría pensando, ¿y por qué no vamos directamente a ese método? Al último, al más importante, que yo con ese método puedo resolver cualquier tipo de integral, ¿sí? Y yo siempre la respuesta que le digo a los alumnos, ¿sí? En forma metafórica, ¿cuál sería? ¿Sí? Podemos usar ese último método, que es el que me sirve para resolver cualquier tipo de integral y no tener que estar viendo todos estos métodos, ¿sí? Hasta llegar al método más grande, ¿sí? Que el más abarcativo. ¿Por qué digo que lo hacemos así? Porque usar el último método para resolver una integral como esta, ¿sí? Es como, yo siempre lo comparo, ¿no? Es como matar un mosquito con un cañón. ¿Para qué voy a matar un mosquito con un cañón si con una paleta lo puedo matar? Si con un instrumento más sencillo, ¿sí? Yo puedo resolver el problema. ¿Para qué me voy a meter con una herramienta más compleja o pesada, más pesada conceptualmente, si yo con herramientas más sencillas puedo resolver el problema? Bueno, justamente de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Bueno, vamos a dejar acá. En el próximo video ya vamos a ver corolarios del teorema de Cauchy, es decir, consecuencias del teorema de Cauchy, ¿sí? Donde ahí van a aparecer estas cuestiones que yo les decía que pasa si la región es múltiplemente conexa, si tiene un agujero, si tiene más de un agujero, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver después en el próximo video, que serían los corolarios o las consecuencias, ¿sí? Porque un corolario es un teorema que se desprende de otro teorema, en este caso del teorema de Cauchy. Entonces, vamos a ver los corolarios del teorema de Cauchy y bueno, vamos a ir viendo también otras herramientas como la fórmula integral de Cauchy, o también conocida como fórmula de la derivada de Cauchy, ¿sí? Que también nos va a permitir poder resolver otros tipos de integrales más interesantes, ¿sí? Otros tipos de integrales mucho más interesantes. Como siempre, esto es una síntesis, lo complementan con la teoría, con los apuntes, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, como siempre también se los digo, me lo alcanzan al correo, que en la medida de lo posible yo se los respondo como he hecho hasta ahora a todo aquel que me hace alguna consulta por mail. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Ya pueden empezar a trabajar con integrales, por lo menos hasta el teorema de Cauchy. Ya pueden empezar a trabajar y a resolver algunas integrales y empezar a trabajar con la parametrización, empezar a reconocer, ¿no? Dada una curva en forma paramétrica, de qué se trata, poder representarla, refrescar un poco eso que ustedes vieron en análisis 2 cuando vieron integrales de línea. Nos vemos entonces en el próximo video.